예, 앉아주시기 바랍니다. 신천지 말씀 대성회에 A todos 참석해 los 주신 목회자 pastores 여러분, presentes en el 만나서 seminario de la 반갑습니다. palabra de Shincheonji, 저는 오늘 사회를 es un 맡은 gusto de verlos. 마티아 지파장 Soy Chang 장방식입니다. Bang-shik, el líder de la tribu de Matías. 네, 말씀을 사모하는 여러분들의 Dios, 마음을 apreciando el valioso corazón de amor hacia la palabra que cada uno tiene, los ha guiado aquí. 밖에는 메말랐던 En el 대비와 seminario de la palabra de Shincheonji que 봄에 se está 풍성한 llevando a cabo 비를 en Taejeon, 내리심으로 이제 새로운 생명이 vemos que se 움트고 está 또 잘 testificando 자라고 있습니다. y 우리 내부에서는 성령의 estamos 담비가 creciendo. 흠뻑 내리고 있습니다. Espero que esta 오늘 brisa 대전에서 del 열린 Espíritu pueda 신천지 llegar en 말씀 nosotros. 대성회는 Y este 요한계시록의 seminario de la palabra de Shincheonji 신천지 총회장님께서 acerca 증거해 주실 것입니다. de la evidencia de la realidad del 증거해 주시는 cumplimiento de 말씀을 Apocalipsis se 들으시고 estará testificando 하나님께 hoy. 크신 은혜 받는 시간 A 되시기를 través de las palabras 바랍니다. que se testifiquen, espero que 그럼 reciban 먼저 gran gracia de 하나님께 parte de Dios. 기도드리고 Entonces, 시작하겠습니다. primero comenzaremos 기도 후에 ofreciendo una oración a 특별 Dios 영상 y después de la 함께 oración 시청하시겠습니다. estaremos viendo juntos un 우리를 video 위해 especial. 이경호 베드로 지파장께서 El líder de la tribu de Pedro, 대표로 Yi 기도해 Chong-u, 주시겠습니다. hará la oración representativa por nosotros. 감사하시고 Padre Dios, 고마우신 le 아버지 하나님, agradecemos y le damos las 오늘 이 gracias. 시간 Dios, 서울과 en este 부산을 tiempo, 지나 desde Seúl 이곳 a Busan 대전에서 y ahora en Taejeon, 계시 성취 se está 실상 haciendo 증거 el seminario de la 신천지 palabra de 말씀 대성회를 Shincheonji, 열어주신 donde se 은혜에 está testificando la 진심으로 evidencia de la 감사, realidad del 영광 cumplimiento de 올려드립니다. Apocalipsis y le agradecemos 오늘의 만남을 sinceramente por la 통해 gracia 귀한 y le 깨달음 damos la 얻고 gloria a usted. 주 Le 안에서 하나 pedimos que podamos 되는 recibir 시간이 gran 될 수 gracia y 있도록 percepción por medio de 인도하여 este tiempo y 주시옵소서. llenos para que podamos volvernos 오늘 uno dentro del 말씀을 Señor en 대언해 este 주실 tiempo. 신천지 El 예수교 líder de la 이만희 asamblea 총회장님은 de Shincheonji, 예수님께서 Iglesia de Jesús, Mark 계시록을 Healy, 이루실 때 quien testificará 그 la palabra de 곁에서 hoy, vio 모든 y oyó 것을 todo lo 보고 que Jesús 들으셨으며 cumplió estando a su lado, siguiendo el 예수님의 지시에 mandamiento de 따라 Jesús. 보고 들은 Fue 것을 enviado como el 교회들에게 mensajero de 증거하라고 Jesús para 보내심을 받은 testificar lo que vio 예수님의 y oyó a las 사자이십니다. iglesias. 이 예수님의 A 사자를 통해 través de este mensajero 오늘 de Jesús 증거되는 계시록의 se dará el 말씀은 testimonio de la palabra de 예수님의 Apocalipsis, 피로 que es el 약속하신 nuevo pacto 새 prometido con la 언약으로서 sangre de Jesús, 계시록을 del 가감하면 que si añaden o 천국에 들어가지 quitan no podrán 못하고 entrar al reino de los cielos, 저주받는다는 말씀과 sino que 같이 recibirán las plagas. 오늘날 천국을 Creo que 소망하는 las palabras que se 신앙인들이라면 testificarán hoy 반드시 son las palabras que los creyentes que tienen la 깨달아 esperanza en el 지켜야 할 cielo deben 말씀인 줄로 percibir y 믿습니다. guardar. 하오나 이 Sin 계시록을 embargo, 이룰 때까지 hasta que se cumpla Apocalipsis, 천상천하 está 그 escrito 누구도 que no hay 알지 nadie en el 못한다는 cielo ni en la 말씀처럼 tierra que sabe 모두 esto. 알지 못하고 Y en un 가감한 tiempo 이때에 donde se ha añadido y 귀한 quitado 약속의 de la 목자를 palabra, 보내주셔서 nos ha enviado al pastor 계시록의 prometido y nos ha 예언과 그 dado a 실체를 conocer 알게 la 하여 realidad del 주시고 cumplimiento de las 계시록을 profecías de 가감하지 Apocalipsis 않고 y nos ha 지켜 guiado para que podamos 약속한 recibir las 복을 bendiciones 받을 수 있도록 prometidas al 인도해 guardar las 주시니 palabras de Apocalipsis 진심으로 다시 한번 sin agregar ni quitar 감사드립니다. de ellas. Le agradecemos 특별히 nuevamente por 이 eso. 자리에는 Especialmente en 예수님의 este 복음 lugar, 전파를 위해 hay cientos de 수고하시고 pastores que han puesto el 노력하시는 esfuerzo para 수백 명의 transmitir el Evangelio de 목회자분들이 Jesús que están 참석하였습니다. presentes hoy. 또 이 자리에는 함께하지 Además, 않지만 en este lugar, a 영상을 pesar 통해 de que no estén 함께하는 aquí en 지구촌의 persona, 많은 por 분들도 medio 있습니다. del video hay 이 muchas 시간 personas 아버지 alrededor del 하나님께서 mundo junto con 함께한 nosotros. 모든 En 목회자분들의 este tiempo le 수고와 pedimos 노력을 Dios que 기억하여 recuerde el 주시고 esfuerzo y trabajo que cada 증거되는 pastor ha hecho 말씀을 듣고 y que los recuerde 마음이 열리게 y que 하여 al 주시고 escuchar la palabra testificada 눈과 que 귀가 sus 열리게 하여 corazones sean 주셔서 abiertos y que 깨달음을 sus ojos y 더하여 oídos sean abiertos y que su percepción 그리하여 aumente. 오늘날 Le pedimos 계시록이 que al 성취되어 confirmar las 나타난 realidades del 실체를 cumplimiento de 직접 Apocalipsis que han 확인하여 aparecido, 영원한 que 복음 guíe a cada 함께 uno de los 증거하는 pastores llenos de bendición que 최고복된 testifican 목회자분들이 juntos 다 될 수 este 있도록 Evangelio eterno. 인도하여 주시옵소서. 하나님도 한 Dios 분이시며 es uno. 예수님도 한 Jesús 분이시고 es uno. 성경도 La Biblia 하나이기에 es una. 우리는 Por lo 하나님과 tanto, dentro de 예수님과 Dios, 진리 Jesús 안에서 y la 한 verdad somos 가족입니다. una familia. 진리와 하나 Siendo 되어 uno con la 우리가 verdad, 그토록 queremos que 원하는 podamos 소망 ser la familia de 낙원 los cielos, 천국에 entran a 들어가 nuestra 하나님 esperanza, 모시고 que es el 영원히 paraíso 함께 del 사는 cielo, y 천국 que 가족 podamos 되게 vivir 하여 eternamente 주시옵소서. junto con Dios. 또한 성경을 본바 Al ver 하나님께서는 la Biblia, 하나님을 믿지 않는다 하더라도 Dios bendice a los que 하나님의 일을 ayudan en el 돕는 trabajo de Dios, 사람들에게도 복을 incluso a los 주심을 que no 알고 creen. 있습니다. 하나님의 말씀을 A todos 증거할 수 que 있도록 nos ha 이 행사장을 permitido 대관해 ocasión 주시고 de buscar la 협조해 주신 palabra de 모든 Dios, le pedimos 관계자분들에게도 que la gran 하늘의 gracia de 큰 los 은혜와 cielos, 복을 las 베풀어 bendiciones también 주시옵소서. sean
ellos. 행사의 시종을 Padre, 아버지께 damos 의탁드리오며 este evento en 예수님의 sus 이름으로 manos. 간절히 Oramos 믿고 todo esto en el nombre de 기도드렸습니다. Jesús. 아멘. 예, 이제 궁금하셨던 계시 Ahora 말씀을 듣는 es el tiempo de 시간입니다. escuchar la palabra revelada que todos estaban curiosos por saber. 세 종류의 En la 목자가 Biblia hay 있는데요. 3 tipos de pastores. 첫째는 Primero, 장래를 말하는 el pastor de la 예언의 목자가 profecía, 있습니다. que siendo el pastor da a conocer el trabajo que Dios hará en el 장래를 futuro. 알리시기 위하여 택한 목자로서 Y es 구약에는 el pastor 이사야, escogido por 예레미야, Dios. 에스겔, Y es 다니엘, como Isaías, 신약에는 Jeremías, 사도 Daniel en el 요한 같은 Antiguo 분입니다. Testamento y como el apóstol 그리고 Juan en el 둘째는 Nuevo 당시 Testamento. 있는 일반 교회의 Segundo, 목자입니다. está el pastor 예언의 general. 목자가 말한 약속이 Es 이루어질 el 것을 pastor que 전하고 testifica lo que el 예수님 pastor 같은 약속의 prometido como 목자께서 Jesús 이루신 cumplió. 말씀을 Y son 전하는 los que 목자로서 testifican la historia y 지나간 enseñanzas 역사와 orales 항시 dentro 있는 de la 교훈을 palabra. 주시는 목사님들을 말하고 있습니다. 그리고 셋째, Tercero, 가장 el 중요한 más importante 목자는 약속의 es el 목자입니다. pastor prometido. 이분은 하나님의 Este 약속을 이루실 pastor 때 es el que ve y 그 oye las 옆에서 promesas de 직접 Dios cuando se 보고 cumple, 듣고 recibe y 그리고 come la 열린 계시 palabra abierta, 말씀을 revelada y 받아먹고 testifica su 계시 realidad. 성취성을 증거하는 유일한 분입니다. Y es el único que 그런데 여기 testifica 계신 esto. 우리 Sin embargo, 목회자들께서도 como 잘 saben muy bien los 아시다시피 pastores aquí 계시록 presentes, 22장 en 18절과 Apocalipsis capítulo 19절에 22, 보시면 verso 18 al 19, dice que si 가감하게 añaden o 되면은 quitan de 천국에 Apocalipsis, 들어갈 수가 no 없고 pueden entrar al reino de los 저주를 cielos, 받아 sino que reciben las 재앙을 plagas 받는다 y las 했습니다. maldiciones. 하지만 Sin 현실은 embargo, la 계시록을 realidad es que en el 분단한 mundo no hay 목자는 이 ningún 세상에 pastor que 한 haya dominado 사람도 Apocalipsis. 없었습니다. 그러나 다행히도 Pero como dice 계시록 22장 en Apocalipsis 8절과 capítulo 16절에 22, verso 8 y verso 계시록 전당 16, 사건을 이루실 Jesús 때 escoge a 밖에서 uno que 다 ve y oye la 보고 realidad del 듣고 cumplimiento de 한 Apocalipsis 사람을 y 예수님의 lo hace su 사자삼아 mensajero 교회들에게 y lo envía a 보내시어 las iglesias, 계시록의 en donde 전당의 lo hace 성취 testificar 실상을 la realidad 다 del 증거하게 cumplimiento del libro 했습니다. entero de Apocalipsis. 그분이 바로 오늘 Esta 계시록 persona es el único 성취 pastor 실상을 prometido del Nuevo 신약의 Testamento 유일한 que 약속의 testificará 목자 sobre la evidencia de la realidad del cumplimiento de Apocalipsis, 이 el 시간 presidente 총회장님께서 증거해 주시는 de la 계시 Asamblea 말씀을 General 잘 Man Hee. 들으시고 En 깨달아 este tiempo, 믿어 por medio de las 다시 palabras que 오시는 serán testificadas, 하나님과 aprendamos la palabra 천국을 revelada de 영접하시기를 Apocalipsis, 간절히 dominémosla y que sea 바랍니다. un tiempo en donde podamos recibir a 그리고 Dios 이 y el reino de 약속의 los cielos que 목자께서는 regresan. 우리 일반 Entonces, 교회 en este tiempo, 목사님들을 정말로 존경하고 verdaderamente, 사랑하고 계십니다. 자, 이제 sabemos que el pastor 말씀을 prometido 전하실 está siempre 신천지 respetando 이만희 y 총회장님을 admirando a los 큰 박수로 pastores, y en este 모시겠습니다. tiempo lo estaremos recibiendo con un fuerte aplauso. 네, 관객 여러분들 안녕하십니까? 반갑습니다. Saludos con todos, es un gusto verlos. 저는 신천지 교회 Yo soy 이만희입니다. Lee Man-hee de Shincheonji Iglesia de Jesús. 여러분들과 함께 El día de hoy, 하나님의 말씀 계시록에 대해서 junto con ustedes, 함께 상고해 보고자 vamos a 합니다. examinar la palabra de Dios, el Apocalipsis. 여러분들 오랜 세월 Por mucho tiempo, 성경과 함께 junto con Dios y la Biblia, han venido trabajando. 알고 계신 줄 압니다. y sé que ustedes conocen esto. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, dice que esta palabra es Dios, es vida y también es la luz. Así que, si esta palabra está dentro de nuestro corazón, significa que Dios está con nosotros. Esta palabra es la luz y es la vida. Así que, si la palabra está dentro de nosotros, significa que esto es vida para nosotros. Así que, por favor, escuchen atentamente y si hay algo incorrecto, por favor, hágame saber para que pueda corregir. Esta persona
En el pasado, no es que asistía a alguna iglesia o he aprendido la palabra o he estudiado en un seminario. No fue así, sino que yo era un campesino que trabajaba en el campo. Sin embargo, he estado en la primera línea de la guerra coreana y he visto muchas tragedias. Y después de terminar el servicio militar en un campo vasto, cada día yo oraba a Dios, recordando cómo mi abuelo en el pasado oraba a Dios. Así que de esta manera, por estar muy agradecido a Dios, yo oraba a Dios. Y un día, no fue un sueño, tampoco fue una visión, sino que en una realidad me ha venido a visitar una estrella. Y ya no lo veía como una estrella, sino una gran luz, que era tan brillante que no lo podía mirar. Así que estaba muy asustado y fui a despertar a mi padre, que estaba durmiendo en el campo. Y él también vio esta estrella y se asustó. Y por 3 días y noches me ha visitado esta estrella. Y con la guía de esta estrella es que comencé mi caminar de fe. Una persona que no tenía base de fe, es así que comencé mi vida de fe. Así que yo sé que ustedes, los pastores, han llevado mucho tiempo en el caminar de fe y han aprendido la palabra. Así que seguro conocerán muy bien. Y seguro que que conocen también de la palabra. Lo que yo quiero decir a ustedes es, de lo que yo he visto, de lo que he entendido. Eso es lo que quiero compartir. En el pasado, Juan, el apóstol Juan, cuando registró el Apocalipsis, todas las cosas lo había visto por medio de la visión y lo escribió. Sin embargo, lo que esta persona desea transmitir a ustedes, la profecía que el apóstol Juan testificó o que registró, hoy en día aparece en la realidad. Eso es lo que yo quiero testificar, de la realidad. Así que habrá una diferencia. Lo que esta persona, yo no soy mucho de hablar. No soy bueno en hablar. Sin embargo, lo que sí puedo testificar es de lo que he visto, de lo que he oído. Así que le pido su comprensión. En Apocalipsis capítulo 1 podemos ver que Dios, Jesús, aparecen y Dios, las cosas que sucederán prontamente para manifestar a sus siervos. El método que ha puesto es que ha enviado su ángel a su siervo Juan. Eso es lo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2. Y Juan, según las instrucciones recibidas, lo ha ejecutado, tal cual. Esto es lo que nosotros hemos visto. Y si es así, el Apocalipsis es un libro, que es lo que está registrado. Y este libro, si lo contamos, como capítulos y páginas son pocas páginas. Pero dentro de este libro hay muchas cosas escritas. Aldea global, el primer cielo, la primera tierra desaparece y se crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Y también en este mundo existen muchas personas que dicen creer en Dios. Sin embargo, Dios, ¿qué es lo que dice? Que solo pocos serán salvos. Eso es también lo que está registrado. ¿Y por qué es así? Porque persona que no ha llevado su vida de fe conforme a la voluntad de Dios no alcanzará la salvación. Así que también, hasta su número. Y después de qué evento sucederá. Todo esto está registrado en el Apocalipsis. Así que nosotros llevamos este caminar de fe para recibir la salvación y entrar al reino de los cielos, ¿no es así?
Si es así, mejor que no saber, si Dios nos ha escrito este libro, la Biblia nos ha dado, es para que nosotros podamos conocer. Sin embargo, si está escrito en parábolas, aunque leíamos la Biblia, no podíamos entender. Pero esta profecía que Dios prometió en el tiempo de su cumplimiento, cuando aparece en la realidad, Dios dará a conocer sobre lo que estaba escondido en parábolas y alegorías. Y también dará a conocer cuál es la realidad de acuerdo a esta palabra. Y se lo dará a conocer a una persona o a todas las personas. Dios aparecerá a enseñar. Esa es la cuestión. Así es. Ahora les quiero testificar y preguntar, ¿han dominado el Apocalipsis? Levante su mano el que ha dominado todo el libro del Apocalipsis. Entonces, sobre el Apocalipsis, si uno añade o quita, no puede entrar al reino de los cielos. Dice en Apocalipsis 22, versículo 18 al 19. Entonces, Dios nunca miente. Si Dios lo ha pronunciado una vez, se hará de esta manera. No se puede añadir o quitar del Apocalipsis. El que lo hace no entrará al reino de los cielos. Mas, sin embargo, nosotros todos pensábamos que vamos al reino de los cielos. También habrá sido así en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, pensando que van a ir al reino de los cielos. Sin embargo, excepto la familia de Noé, nadie recibió la salvación. Lo sabe muy bien, ¿no es así? Y el tiempo de hoy será como en el tiempo de Noé. Jesús lo ha dicho muchas veces en los 4 evangelios. Y si es así, nosotros no debemos de ser negligentes. Y lo que no sabemos, tenemos que llegar a saber. En el tiempo de Noé, si subir al arca era la salvación, todos tenían que subir al arca. Pero si no saben qué es el arca, no saben cómo subir ahí, no podían recibir la salvación. Es así. Así que el Apocalipsis, ¿qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Está escrito en parábolas, en alegorías, que uno lo lee, pero no entiende. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se dará a conocer claramente? ¿No es así? Jesús dijo que la hora viene cuando nos dará a conocer claramente. Jesús lo prometió. Así que el Apocalipsis debemos de llegar a conocer. Y si lo conocemos, podemos buscar dónde es el lugar de la salvación. Podemos buscar. Pero si no lo sabemos, no lo podemos buscar, ¿no es así? Sea en el pasado, sea en el tiempo de hoy, el mundo de Adán, que fue arrastrado por el diluvio, tenemos que pensar en ese tiempo. Jesús dijo en los 4 evangelios que el tiempo de hoy será como en el tiempo de Noé. Muchas veces. Entonces, significa que sucederá algo comparativo al tiempo de Noé. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la segunda venida del Señor. Si lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 17, se habla de esta manera. Así que, si vamos a llevar el caminar de fe, mejor es hacerlo conociendo la Biblia. El Apocalipsis se habla sobre lo que sucederá en la segunda venida del Señor. Y también se habla de los que serán salvos en este tiempo. ¿No es así? Esta persona, siempre digo estas cosas, que nosotros creemos en el mismo Dios y llevamos el caminar de fe con la misma Biblia. Así que no hay por qué pelear con unos y otros y poner una pared en medio, sino que conversar, comunicar, aprender y compartir con lo que sabemos para que de esta manera podamos llevar la vida de fe en cooperación.
Así debería de ser, ¿no es así? 그렇습니다. 이 계시록의 사건은 가감할 수 Los eventos del Apocalipsis no se pueden añadir ni quitar. 가감했느냐? Si hoy en día nosotros tenemos que preguntar si hemos añadido, si hemos quitado o no. Todos han añadido y todos han quitado. Y el resultado de esto es no entrar al reino de los cielos. Entonces no habrá ninguno que pueda entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios es absoluta. Pero Dios da a conocer de cualquier forma que todos puedan entender el camino. En Mateo capítulo 24, versículo 14 en adelante, vemos que este evangelio del reino será testificado y predicado en todo el mundo y así vendrá el fin. Así vendrá el fin. ¿A qué se refiere este fin? Fin de Jerusalén. Jerusalén es la nación de Dios, ¿correcto? Cuando hay nación contra nación, eso es una guerra. Jerusalén, la nación de Dios contra la nación gentil. Hubo una guerra. ¿Y quién venció? Vemos que el pueblo de Dios de Jerusalén han perdido, por lo que vemos que en el lugar santo está la abominación desoladora, el destructor. Y luego de eso Jesús vendrá con los ángeles y cosechará, reunirá a las personas de todas las partes del mundo y todo será conforme a la Biblia. De esta manera, vemos que el Apocalipsis nos explica de manera muy detallada. Muy detallada nos explica. Si Jesús vuelve, ¿será que Jesús vendrá en espíritu o vendrá en la carne? Eso también nos da a conocer la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, vemos que en la segunda venida de Jesús, Jesús viene en espíritu. ¿Y viene con qué? Con 7 estrellas. Y estas 7 estrellas vemos en Apocalipsis 2 y 3, que estas personas fueron establecidas. ¿Hicieron bien el trabajo? No, sino que pecaron. Jesús vino con los 7 estrellas, que son 7 mensajeros, y ha establecido a estas 7 personas como 7 iglesias, pero ellos han pecado. Entonces Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Luego, elige a una persona en Apocalipsis capítulo 1. Primero, vemos que Jesús vino con 7 estrellas, 7 mensajeros, y los estableció como iglesias. Mas cuando ellos pecaron, ¿y por qué pecaron? Vemos que en esta iglesia donde estaban los 7 mensajeros entró el pastor de Satanás, Nicolaitas, y les hizo pecar a los 7 mensajeros. Entonces, ¿qué fue el resultado? ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Nuevamente, entonces Jesús tuvo que elegir a una nueva persona para hacerle ver la situación actual de lo que está sucediendo y de lo que sucederá. Entonces, con estos 3 contenidos, tiene que enviar a los 7 mensajeros. Tiene que escribir en cartas a los 7 mensajeros para que se arrepientan. Pero estos 7 mensajeros, al recibir estas cartas, ¿será que ellos han regresado a Dios? No está escrito. Pero ¿cuál es el resultado? En Apocalipsis capítulo 6 vemos que todos ellos terminan a través de los 4 seres vivientes. 4 seres vivientes son el ejército celestial. Y Jesús, usando a los 4 seres vivientes, dan juicio a los que han pecado, en Apocalipsis capítulo 6. Entonces podemos ver que no hay nadie que pertenece al grupo de Dios. En Apocalipsis capítulo 3 vemos que hay unas pocas personas. Y Jesús, ¿qué es lo que tiene que hacer con todas estas personas? Será un asunto de mucha preocupación para Jesús. Pero Jesús cargó la cruz para dar la salvación a la humanidad, ¿no es así? Y esa sangre de Jesús no tiene que ser en vano. Es así.
Por lo que Jesús 시작하기를 하나하나 comienza 이제 기록된 uno por uno. 하나하나 Todo lo que está registrado en el Apocalipsis comienza a cumplir. 문제는 아까 저도 말씀드린 바와 같이 Y como he comentado anteriormente, 오신 것입니다. Jesús viene en espíritu. 왔다고 말하느냐? ¿Y por qué es que viene en espíritu? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, vemos que la forma de Jesús es magnificente, diferente a la forma de la carne en la primera venida. Jesús viene y comienza a obrar. Y los 7 también. Los 7 que fueron establecidos, ellos han pecado. Entonces tiene que elegir a una nueva persona, hacerle ver toda la situación actual, darle la explicación de lo que está sucediendo. Y le dice que envíe las cartas. Y ha enviado las cartas a estos 7. ¿Pero será que ellos se arrepintieron? No, no está registrado que se han arrepentido. Y luego de eso vemos que dice, sube acá al cielo. ¿Y será que la carne subió? No es la carne, sino que la persona está compuesta de 3 cosas. Y se le muestra, Jesús le muestra hasta una persona que fue elegido, le muestra lo que sucederá en el cielo. Y esta persona que subió al cielo vio el trono de Dios. Luego vio que hay un libro en la diestra de Dios. Luego ha visto que este libro que estaba sellado lo toma Jesús. Y Jesús, tomando de este libro, en Apocalipsis capítulo 6, comienza a abrir los sellos uno por uno. Significa que lo cumple. Y si es así, Jesús, cuando vino en la primera venida, dijo que el único que subió y que descendió del cielo es Él, Jesús. Y si es así, hoy también vemos que hay una otra persona que sube al cielo y que ha visto del cielo. Y esa persona es el que ha visto todo el Apocalipsis, por lo que puede testificar, ¿correcto? Es así. Así como en la primera venida Jesús subió al cielo, vio y oyó y testificó, hoy en día también. Estas cosas, estos eventos suceden y hay una persona que va al cielo, que ha visto, que ha oído y que testifica en esta tierra. Y en Apocalipsis 3, estas personas que han pecado, ¿qué suceden a ellos? Jesús, usando a los 4 seres vivientes que son ejércitos celestiales, termina con ellos. ¿En dónde? En Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6 vemos que el sol, la luna, las estrellas oscurecen y caen. Y también los montes son removidos de su lugar. Así que, cuando en Apocalipsis 2 y 3 han pecado, tenemos que saber que cuando uno peca, hay un juicio al final. Vemos que el primer cielo, la primera tierra, estas personas totalmente terminan en Apocalipsis capítulo 6. Y si es así, para Dios no hay ninguno. Ha establecido los 7, pero ellos han pecado y han terminado. Así que ya no hay persona que pertenece a Dios. Pero vemos en Apocalipsis capítulo 10 que después de que sucede Apocalipsis 6, en Apocalipsis 7 vemos que comienza la obra de del sellamiento. ¿Y cómo es que se sella? Jesús viene del norte, sur, este, oeste, elige a sus escogidos y comienza a sellarlos. Si es así, ¿será que se sella a todos? No, únicamente a los que han nacido de la semilla de Dios se buscan y se reúnen. En otras palabras, son cosechados. La cosecha. Son reunidos y luego se les sella la palabra en su corazón. Comienza la obra de sellamiento. Entonces, ser sellado con la palabra. Si uno no ha sido sellado con la palabra, entonces no ha hecho de acuerdo a la palabra. ¿No es así? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19, vemos
que si añade o quita de esta palabra de la profecía, no entrará al reino de los cielos y recibirá las plagas. 생각해 볼 문제죠. Y esto es algo que debemos de pensar. 그럼 이 말씀을 하나 가감했다면 그런데 Si añadido o quitado de esta palabra, 기독교인들이 ahora tenemos que pensar, creyentes en este mundo, todos han añadido y quitado de este libro. Entonces no podrán ir al reino de los cielos, ¿no es así? 처음 처음 땅은 끝장나야 El primer 되겠죠. cielo, la primera tierra, debe de terminar. 생각해봐야 합니다. Pensemos en esto. 한데 또 그 반면에 이 계시록 사건을 1장에서 Y de Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22 está la persona que ha visto y que ha oído. Y esta persona que ha visto y que ha recibido toda la explicación, a esta persona se le dice que testifique de lo que ha visto, de lo que ha oído a las iglesias. Entonces esta persona tiene que ir a las iglesias y testificar, ¿no es así? Y las iglesias, al recibir este testimonio, tienen que dar la bienvenida. ¿Pero será que lo hacen de esta manera? Pastores, están aquí. Les pregunto a ustedes, pastores, 그러겠느냐는 이 말입니다. si esta persona que ha visto, que ha oído testifica, ¿darán la bienvenida? 어떤 교회는 출석권 출입 금지. Algunas iglesias hasta ponen prohibido la entrada de los cosechadores. Entonces, ¿qué podemos decir de estas iglesias? 하나님의 명령이니 Según las instrucciones del cielo, el que ha visto, el que ha oído, todo el libro entero del Apocalipsis tiene que ir a testificar a las iglesias y tiene que obedecer a esa palabra, pero las iglesias no quieren aceptar, así que esto es un gran problema. En el pasado, el que comió el libro, el rollo abierto y testificó, Jesús. El que comió el rollo abierto en Ezequiel capítulo 3. Y Jesús tenía que ir a las iglesias a testificar. Y cuando Jesús testificó a las iglesias, tampoco lo quisieron recibir, sino que solo lo han querido matar y han llegado a matarlo. ¿No es así? Y hoy en día, ¿será que cuando uno testifica de lo que ha visto, de lo que ha oído del Apocalipsis, la gente lo quiera aceptar? ¿Qué piensan ustedes? Dios ha dado instrucciones, es el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 hasta 22. Todo el libro entero del Apocalipsis es lo que tiene que testificar. Eso es lo que ha visto, lo que ha oído, que debe de testificar. Pero las iglesias no quieren aceptar. Así fue también en la primera venida con Jesús. Jesús comió el libro abierto. Hoy en día también, en Apocalipsis capítulo 10, vemos que esta persona que envió las cartas en Apocalipsis 2 y 3, recibe el libro y también recibe las instrucciones de enviar las cartas, enviar y testificar a las iglesias. Pero las iglesias no quieren aceptar. No es nada más de que no lo quieren aceptar, pero lo llaman secta. Eso es un gran problema. Así que, de hecho, esto no es algo gracioso, sino algo muy lamentable. Pastores, por favor, no hagamos esto. El libro es uno. Dios es uno. Jesús es uno. Y todos creemos en el mismo Dios y en la misma Biblia. ¿No es así? El Apocalipsis es una profecía, por lo que primero, esta profecía hace 2000 años ya estaba prometido y se testificó a todas las iglesias. Sin embargo, hoy aparece el cumplimiento de esta profecía. Hoy en día, el pastor escogido tiene que testificar del cumplimiento, la realidad de su cumplimiento a las iglesias. Pero si las iglesias no quieren aceptar ese testimonio, ya no se puede testificar. Pero pastores, creyentes en este mundo, ¿será que dominan el Apocalipsis? Tampoco es así. No conocen del Apocalipsis. Si el cielo no lo permite, no lo puede saber. El Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22. El que lo ha visto es el que ha comido de este libro y está testificando. Eso es el testimonio verdadero. Sin embargo, ¿cómo se puede saber quién es el que ha recibido este libro abierto? ¿Quién es enviado de Jesús? Entonces no quieren prestar su oído, no quieren escuchar. Piensen en esto.
El estándar. El estándar para nosotros es la Biblia. Así que tenemos que tener la Biblia delante de nosotros y conversar. No tenemos que aceptar a cualquier persona. No tenemos que aceptar a los pastores del diablo. Así que, ¿cuál es el estándar? Es la palabra de la Biblia, el Apocalipsis. Eso es lo que tenemos que comprobar. Y si es correcto, se puede aceptar, ¿correcto? Palabra que es fuera de la Biblia no se puede aceptar. Es así. Esta persona, de Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22, todas las cosas, lo he visto. Por lo que eso es lo que quiero testificar. Y tampoco estoy recibiendo algún pago para testificar. Y tampoco lo estoy haciendo porque no tengo nada más que hacer. Primero, Jesús levantó a los 7 mensajeros. Y en Apocalipsis 2 y 3 vemos que estos 7 mensajeros Jesús lo ha levantado, ¿correcto? Es así. Pero estas personas se les fue enviado las cartas, pero no querían aceptar ni creer. Estas personas han pecado y han dejado que entre el pastor de Satanás, los Nicolaitas, para hacerlos pecar. Entonces, los Nicolaitas también se tiene que saber quién es. Sí, yo sé quién es. Yo sé el rostro de los 7 mensajeros, sé sus nombres. Sin embargo, ellos han aceptado a los Nicolaitas. Ellos han aceptado a los Nicolaitas, que son pastores de Satanás, pero no han aceptado al enviado de Jesús. Eso es un gran problema, ¿no es así? Así que de esta manera se tiene que hablar con una palabra. Y si uno añade o quita del Apocalipsis, no puede entrar al reino de los cielos. Eso es gran problema, porque todos los creyentes en este mundo han todos añadido y quitado del Apocalipsis. Significa nadie puede entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, tiene que entender el Apocalipsis. Tiene que entender el Apocalipsis a través de la persona que ha comido el libro abierto del Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 10. Si no lo hace de esta manera, todos habrán añadido y quitado, y nadie puede entrar al reino de los cielos. Así que, si hay persona que ha dominado el Apocalipsis, hay persona que está testificando del Apocalipsis, entonces debe de haber una evidencia, ¿correcto? Apocalipsis capítulo 1. 7 mensajeros. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus rostros? ¿Quiénes son los Nicolaitas? Lo tiene que conocer, ¿correcto? El grupo de dragón, 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son sus rostros? ¿Cuáles son sus nombres? Tiene que conocer. Lo tiene que saber. Y que no sabe, el que lo ha visto, el que ha visto el libro entero del Apocalipsis, ¿lo sabrá o no lo sabrá? Lo sabrá, ¿correcto? Así que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 dice, el que ha visto estas cosas es yo, Juan. Está clavado que es una persona que lo ha visto. Y a esta persona, que se le ha mostrado todo el evento entero del Apocalipsis, es enviado a las iglesias en Apocalipsis 22, versículo 16, a testificar. Si conocemos este hecho, todas las iglesias, todos los pastores deberán de entender esto y también enseñar a sus miembros de la congregación esta verdad. Hasta ahora, los miembros de la congregación han obedecido a sus palabras, pastores. Entonces, ahora es tiempo de que los pastores enseñen la palabra y pueden decidir si dar la palabra o no dar la palabra. Así que primero los pastores deben de entender esta palabra y enseñar. Si ustedes entienden esta palabra, entonces automáticamente enseñarán, ¿no es así?
Así que nosotros hemos vivido el fin de una era y hemos encontrado el comienzo de una nueva era. En Apocalipsis capítulo 21 dice: el primer cielo, la primera tierra ha pasado y se ha creado un nuevo cielo y una nueva tierra. No solo esto, sino que en Apocalipsis 6 vemos que el sol, la luna, las estrellas oscurecen y caen, y también la tierra desapareció. Y todo ha desaparecido. Esto significa, tienen que conocer, que también la carne es tierra. La carne es tierra. Si las primeras cosas han desaparecido, deben de desaparecer. Ahí en Watson existieron los 7 mensajeros. Sí, estuvieron ahí. Y estas personas tenían 80 iglesias ramas alrededor de Corea. Y personas que han estado ahí, si escuchan de mi testimonio, lo reconocerán. ¿Dónde están esas personas? Ya no existen. Ninguno de esas iglesias existe. Era una iglesia con 80 iglesias ramas, mas ahora no está aquí. ¿Por qué? Para cumplir la palabra de que el primer cielo, la primera tierra debe de desaparecer. Han sido devorados. De acuerdo a esta palabra se tiene que cumplir. Si vemos solo de afuera, podríamos ver que fue un evento del mundo, pero no fue así, sino que Jesús ha usado a los 4 seres vivientes para dar juicio a ellos. Y ahora no existe ninguno de ellos. Y en Apocalipsis capítulo 7 comienza una nueva obra de sellamiento. Para crear esas 12 tribus, ha comenzado la obra de sellamiento. Y el número de los sellados son 144,000. Y estas personas, dice, las primeras cosas han pasado y son nuevas. Primer cielo, la primera tierra ha pasado. Y junto con ellos, el primer cielo, la primera tierra sí ha desaparecido. En Apocalipsis capítulo 6. Y comienza una nueva obra en Apocalipsis 7. Y el comienzo con 144,000 y la multitud en blanca. Personas que serán salvos ya está escrito en la Biblia. Y ya está prometido, ¿no es así? Después de esto dice: así que de esta manera está prometido los que serán salvos. Así que no debemos de añadir ni quitar del libro del Apocalipsis. Todos los creyentes en este mundo, todos han añadido y quitado del Apocalipsis. Significa deben de renacer. ¿Hasta cuándo van a decir está bien no conocer? Persona que no conoce tal cual como no conoce no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos debemos de conocer todo el libro del Apocalipsis y hacer de acuerdo a ello, ¿correcto? Eso es lo que dice la Biblia y lo que Dios dice. Esta persona, he llegado a meditar en estas cosas, trabajando en el campo todos los días y en la noche, pensando también. Pero Dios me ha dicho que debo de ir a las iglesias a testificar, pero las iglesias no me quieren aceptar. ¿Y por qué tengo que volver a ir ahí y sufrir y escuchar insultos? Y yo dije, mejor voy a ir a trabajar en el campo. A trabajar en el campo. Es así como he trabajado. Y luego pensé, aunque me insulten, me persiguen y muera de esta manera, esto es mi deber. Pero si yo no hago este deber, entonces Dios me matará. Eso es el pensamiento que tuve. Y dije, voy a abrir un seminario. Piensa en esto. De cualquier manera, el libro del Apocalipsis dice que el primer cielo, la primera tierra, todas las cosas llegan a su fin, como en Apocalipsis 6. Y el nuevo cielo y la nueva tierra, como en Apocalipsis 7, es recreado. Y esta palabra del Apocalipsis no debemos añadir ni quitar. Añadir y quitar. No añadir y no quitar es que cuando aparece la realidad debemos de conocer quién es el cumplimiento de esta realidad. Es así.
En Apocalipsis capítulo 13 장막이 완전히 vemos que en el tabernáculo del cielo 일곱 머리 열 뿔 가졌 일곱 머리 열 la 뿔 bestia 가진 de 7 cabezas y 10 cuernos, 사람이에요. pero de hecho no es una bestia literal, sino son personas, organización de personas 이 장막에 있는 que han tomado control del tabernáculo cielo. Y gente que estaban en el tabernáculo fueron devorados por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos y han adorado a la bestia. Deberían de adorar a Dios, pero han adorado a la bestia, a falsos pastores como bestia. Entonces, vemos que a causa de esto, ¿qué sucedió? Hubo apostasía. Apostasía. Y la bestia devoró a la gente del tabernáculo. Así que debe de aparecer una evidencia. ¿En qué día? ¿En qué fecha? Todo eso tiene que salir. Esta persona, yo he estado en ese lugar del cumplimiento. De esta manera, debe de tener una evidencia certera, ¿no es así? Sea que haya sobrevivido una persona o 2 personas, pero ese evento sucedió. Y el que lo ha visto existe y es algo que sucedió. Es así. Así que esta persona, deseo que los pastores conozcan el Apocalipsis. Ciertamente lo deben de conocer. El no conocer es una enfermedad. Cuando uno lo conoce no hará otras cosas, sino que hablará de lo que ha aprendido. Así que deben de conocer el Apocalipsis. Si comparamos a los estudiantes de Shincheonji y a los pastores teólogos, ¿quién dará mejor puntaje si damos un examen? Si en Corea nace un bebé, aprenderá coreano. Pero si nace en Estados Unidos, hablará inglés. De esa manera, en Shincheonji, personas que han nacido en Shincheonji hablan palabra de Shincheonji. ¿Es así? En el lugar donde Dios está, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, de esta manera, donde Dios está, la palabra es Dios, ¿correcto? Así que, si la palabra está dentro de mí, significa Dios está conmigo, ¿correcto? Es así. Así que esto no es algo ligero, sino es cuestión del reino de los cielos o el infierno. El juicio del Apocalipsis es el fin de una era y el comienzo de una nueva era. Esto no se puede hacer con la voluntad o con el poder de un hombre, sino que se hace conforme a la voluntad de Dios. Una era termina y comienza una nueva era, y estamos en ese punto. Así que todos los profetas también han hablado de esto. En el extranjero, también tienen a los pastores a diferentes denominaciones cristianos, y ellos han cambiado sus letreros. Han dejado su propio letrero de la iglesia y han puesto el nombre de Shincheonji. ¿Por qué será que ellos están haciendo estas cosas? No 1 o 2 iglesias, sino miles de iglesias han reemplazado sus letreros. ¿Por qué? Porque después de la conversación, uno se da cuenta cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, cuál es verdad, cuál es mentira, cuál es de Dios y cuál es de Satanás. Así que primero, uno tiene que verificar con la Biblia. Debe de verificar si en el estado actual puede ir al reino de los cielos, o en qué cosa es faltante, cómo puede ir al reino de los cielos. Estas cosas uno tiene que preguntarse y entender. En Apocalipsis capítulo 1 se ha elegido una nueva persona. Y vemos en Apocalipsis 2 y 3 que le ha mostrado el proceso. Estos 7 personas que Jesús ha elegido fueron al camino incorrecto, así que se elige a una nueva persona. Y los que han pecado terminan en Apocalipsis 6. Y en Apocalipsis 7 se eligen nuevas personas y comienzan a sellarlos.
Y en Apocalipsis capítulo 7 vemos que los 144,000, 12 tribus son creados. Si es así, yo les quiero preguntar, pastores en sus denominaciones, ¿tienen 12 tribus? No lo tienen, ¿no es así? Y en sus denominaciones, en sus iglesias, ¿hay personas que han sido cosechados? No hay cosechados, ¿no es así? Así que la obra de la segunda venida de Jesús, en la primera venida, Jesús vino a sembrar la semilla, en Mateo capítulo 13, está registrado. Pero en la segunda venida, Jesús viene a cosechar. Jesús cosecha. Y antes de la cosecha vemos que en Apocalipsis 6 termina una era. Y a través de la cosecha y el sellamiento en Apocalipsis 7, ¿qué significa sellar? La palabra de la promesa se graba en el corazón. Entonces esta palabra, cuando está grabado en el corazón, se puede comparar las cosas que han sucedido con la palabra. Y se puede uno saber si ha hecho correcto o incorrectamente. Así que sin la palabra no hay un estándar. Una era termina y una nueva era comienza con la palabra. Así que conforme al Apocalipsis, en Apocalipsis 6 termina. Primer cielo, primera tierra, llega a su fin, ¿correcto? Y en Mateo capítulo 24 también llega a su fin. Jerusalén se refiere a los que pertenecen a Dios, denominación que pertenece a Dios. Esto termina y vemos que en Apocalipsis 7 comienza una nueva era. ¿Quién lo hace? Jesús. Jesús viene en espíritu y hace la obra. Así que el primer cielo, la primera tierra, como Apocalipsis 6, termina, y nuevo cielo, nueva tierra, comienza como Apocalipsis 7. Las primeras cosas desaparecen, pero lo nuevo es creado y es eterno. Y tiene que ser conforme a esta palabra, ¿correcto? Estas personas son los que son recreados en Apocalipsis capítulo 7. Las 12 tribus, los 144,000. Los 144,000, después de que se completan, viene la multitud vestidas en ropas blancas. Conforme a la Biblia, uno tiene que preguntar, ¿he sido creado conforme a la Biblia o no? Así que ustedes han sido creados conforme al Apocalipsis. ¿Han sido creados conforme al Apocalipsis o no? Si han sido creados conforme al Apocalipsis está bien, pero si no, entonces tiene que ser renacido. Esta palabra, uno por uno, esta palabra se tiene que cumplir en nosotros. ¿Cómo se hace? Conforme a la palabra. Y no debe de ser creado como la organización de Satanás, sino creado conforme a como Dios ha prometido. Sea la creación anterior o la nueva creación, tiene que ser creado conforme a la palabra. De Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22, si está dentro de mí, esta palabra está dentro de mí, entonces lo bueno es lo que voy a cumplir y lo malo no. Así que se ha creado a 7 mensajeros, luego se ha creado 12 tribus y se hace la obra del sellamiento, porque está prometido en la palabra, se debe de ser creado conforme a la palabra. Uno que no pertenece a las 12 tribus significa es persona que no ha cumplido de acuerdo al Apocalipsis. Tenemos que ser parte de las 12 tribus y ser sellado. La palabra tiene que estar grabado en mi corazón para ser los sellados, pero si no ha sido sellado, significa no tiene la palabra. No tiene la palabra. Y a esa persona que no tiene la palabra, ¿cómo podemos ir y decirle, deme palabra? No, esa persona dirá, yo no sé. Persona que no tiene palabra no puede compartir. El Apocalipsis, uno por uno,
Tenemos que saber el significado que está registrado. En el Apocalipsis están los apóstatas, los destructores. En Apocalipsis 13 vemos los que adoran a la bestia, que han perdido contra la bestia y han adorado a la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Son apóstatas, ¿correcto? Eran pertenencia de Dios, pero están adorando a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Así que ellos son los apóstatas. Y ahora el grupo de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que han dado la marca de la bestia en la frente y en la mano. Yo he visto eso en la escena de su cumplimiento. Y si me dicen, no, esto no ha sucedido, yo puedo testificar. Yo puedo decir la fecha y puedo decir los personajes que estaban presentes ahí. Así que si están los apóstatas, también están los destructores que han destruido a los apóstatas. Así que todas las entidades deben de aparecer en su realidad. En el Apocalipsis, capítulo 8, 18, vemos que todas las naciones han sido engañadas. Y hay personas que fueron rescatadas de Babilonia y hay otras que todavía siguen ahí. A ver, esto podemos entender. En Apocalipsis 14 también vemos que las primicias son cosechadas. Y están los sellados, que en Apocalipsis capítulo 14 son los 144,000. ¿Es así, correcto? Así que estas cosas tenemos que comparar y ver si se ha creado conforme a la Biblia o no. Persona que no ha sido creado conforme a la Biblia, pero dice, yo sí, entonces tenemos que preguntar conforme a la Biblia, ¿correcto? ¿Desde cuándo? ¿Dónde ha sido cosechado? ¿Y con qué ha sido sellado? Todo lo tiene que comprobar, ¿correcto? Y al preguntar podemos saber si es verdad o no. Lo que Dios desea no es los apóstatas o los destructores, sino los que recibirán la salvación, los que son parte de las 12 tribus. Y si no es así, entonces me tiene que comprobar con la Biblia. El resto no recibirá la salvación. Así que nosotros, con la Biblia, tenemos que examinar y vivir de acuerdo a ella. Es así, ¿correcto? ¿Alguien me puede decir qué hora es? ¿Entendido? No puedo estar nada más hablando, tengo que ver la hora. Sí, yo he pensado en que voy a testificar la palabra 1 hora. He hablado 50 minutos, así que me quedan 10 minutos todavía, ¿verdad? Sea que esta persona diga palabras buenas o palabras de reprensión, por favor aguanten 10 minutos más. Lo que esta persona con todo corazón desea es que los pastores son personas que tienen muchos miembros de la congregación. Si ustedes entienden completamente, pueden enseñar a sus miembros de la congregación, ¿correcto? No es que tiene que estar aquí y luego allá, no, sino que aprender y enseñar. Si los pastores entienden correctamente, pueden testificar correctamente a los miembros. Es así. El Apocalipsis, de capítulo 1 hasta capítulo 22, no es solo conocer el significado de la palabra, sino conocer la realidad de su cumplimiento. Y esta realidad tenemos que ver si se han hecho conforme a la palabra de la profecía. ¿Correcto? Es así. De capítulo 1 hasta capítulo 22, porque uno haya memorizado todos los versos no significa que lo conoce, sino que el Apocalipsis es una profecía, pero en el tiempo de su cumplimiento aparecen las realidades. Así que esas realidades de los que van a ser salvos, de los que han apostatado, de los que han destruido, todo está en el Apocalipsis. Eso es lo que debemos de conocer, ¿correcto?
Es así como debemos de hacer. 17장까지 지금 En Apocalipsis capítulo 17 se ha cumplido hasta 17. Luego, lo que queda en cumplir es Apocalipsis 18. 사람이 심판 Y Apocalipsis 18 no es el juicio que da el hombre, sino juicio que Dios dará con el fuego. 계시록 18장은 만국을 Apocalipsis capítulo 18 vemos 기록이 되어 있습니다. que esta Babilonia espiritual que ha engañado a todas las naciones. 심판의 일이 끝이 나야만이 Y cuando termine este juicio de Apocalipsis 18, es cuando Apocalipsis 19, la boda del espíritu y la carne sucederá. 그다음에는 20장에는 Y luego de esto, en Apocalipsis 20, 혼인 잔치된 이 사람들이 vemos que estas personas que han participado en la boda del espíritu y la carne entran a la primera resurrección. Jesús, su forma en la carne y su forma después de resucitar era muy diferente, ¿correcto? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 en adelante también vemos la imagen de Jesús transfigurada. Así que de esta manera, tener la palabra de Dios significa que la semilla de Dios está en nuestro corazón. Y personas que han nacido de la semilla de Dios, así como Dios será la luz. 그러게 되기 때문에 하나님의 씨로 나야 되지. Así que debemos de nacer de la semilla de Dios y no de la semilla del diablo. 안 되겠죠. No ser personas corrompidas. Eso es. 어디 가야 살든 어디에 소속이 되어 Nosotros, donde sea que vivamos 있습니다. 그럼 y donde sea que pertenezcamos, no es lo importante, sino importante es que uno sea nacido con esta palabra. 천지라고 하느냐? 새하늘 ¿Por qué se llama Shincheonji? Shincheonji significa nuevo cielo, nueva tierra. Significa no es algo del pasado. No es algo del pasado, es nuevo cielo, nueva tierra. Y el primer cielo y la primera tierra ha desaparecido. Así que somos el nuevo cielo, la nueva tierra. En corto, Shincheonji. 없어지는 처음 땅이 아니라는 것입니다. Así que no es el primer cielo o la primera tierra que desaparece. 하나님의 소속이 있던 사람들이죠. En Apocalipsis capítulo 6 vemos que eran gente que pertenecían a Dios, el sol, la luna, las estrellas que desaparecieron. 아니다 이 말입니다. Primer cielo, primera tierra no es, 신천지라고 하죠. sino que es el nuevo cielo, la nueva tierra, Shincheonji. Shincheonji, templo del tabernáculo del testimonio, ¿qué significa? Que el evento del Apocalipsis lo ha visto en el lugar de su cumplimiento. Lo conoce, lo ha visto y lo puede testificar. 경가하는 장막이 아니고 No es el tabernáculo que testifica del Antiguo Testamento, sino que ha visto el cumplimiento del Apocalipsis y puede testificar del Apocalipsis. Es el templo del tabernáculo del testimonio. Y dice que es en el templo del tabernáculo del testimonio que vienen todas las naciones a adorar. Así que tenemos que preguntar, ¿debemos de ir a adorar ahí en el monte, en el este, en el oeste? No es ni en Rusia ni en Estados Unidos, sino a Dios, ¿correcto? Así que en Apocalipsis 15 vemos que está el templo del tabernáculo del testimonio, donde todas las naciones vendrán a adorar. Y la razón es porque Dios está ahí. Adoramos ante Dios, ¿correcto? ¿A quién más? ¿Quiénes son estas personas que están en el templo del tabernáculo del testimonio? Son los que en Apocalipsis capítulo 12 han peleado y han vencido contra el diablo. Por eso en Apocalipsis 15 ellos son llamados los vencedores, los victoriosos. Los que han vencido en Apocalipsis capítulo 12 contra el grupo del dragón. Entonces significa que Dios está con los victoriosos y Dios está ahí, por lo que todos vendrán a adorar al templo del tabernáculo del testimonio, no adorar a las personas, sino que donde Dios está. En Apocalipsis 15, Apocalipsis 14 se conecta. Y en Apocalipsis 14 vemos que el trono de Dios está ahí, donde están las 12 tribus, ¿correcto? En Apocalipsis 15 también vemos que el trono de Dios está en el templo del tabernáculo del testimonio, porque todas las naciones vendrán a adorar. Entonces, nosotros debemos de saber dónde adorar a Dios. No es que adoramos en cualquier lugar, sino que tenemos que saber dónde es que Dios está y adorar a Dios, ¿correcto? Así debe de ser. Y donde Dios está. Pero si uno llama secta o diablo al lugar donde Dios está, es una persona que está mal de la cabeza, ¿no es así? Es una persona que no ha verificado conforme a la Biblia.
No debe de ser así. 그러면 안 돼요. 좀 겸손해야 Por favor, no sean así. Seamos humildes. 사실 확인을 Seamos humildes y verifiquemos cuál es la verdad. 계시로 가감하고 Hacerse pasar como si conociera. Hacerse pasar como si dominara el Apocalipsis. Al haberse añadido y quitado el Apocalipsis, esa persona no pertenece a Dios. 베드로가 예수님에게 물을 때에 Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Preguntó si 7. 해라 그랬죠. Dijo 7 veces 70, ¿verdad? 이 잘못을 Así que eso es correcto. 회개할 때는 용서해 Cuando uno se arrepiente 죠. de sus pecados, uno tiene que perdonar. 살리는 것 아닙니까? Eso es salvar. Eso es salvar a la persona que ha pecado. 우리는 다 기독교인이고 Así que todos nosotros somos creyentes, que creemos en Dios y en Jesús y en la Biblia. Así que no hay enemigos, todos somos creyentes, ¿no es así? Todos tenemos la misma palabra y estamos en el mismo camino, así que no llamemos unos a otros secta o enemigo. Si hay algo que no se conoce, se debe de conocer, se debe de enseñar, ¿correcto? No solo maldecir, insultar, no hagamos esto. Por favor, tengamos esto en nuestra mente y todos nosotros, dentro de uno y dentro de Dios y de Jesús, seamos uno. En el pasado no era así, pero ahora ya siempre decimos we are one, ¿verdad? Somos uno. Así que vamos a decir todos juntos que somos uno dentro de Dios. Así debemos de ser. O sea que cuando uno no conoce la palabra, es verdad que no puede testificar la palabra, pero se le puede explicar, hacerle entender y ser hermanos, ¿verdad? Hermanos en la fe, así debemos de ser. A no conocer y a ser arrogante y nada más insultar y maldecir a otros, no debe de ser así. Esta persona, de Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22, esta palabra de la profecía y hasta su cumplimiento lo conozco. Conocer la profecía, podemos decir, es una gran cosa, pero sé hasta el cumplimiento de esta palabra. Pero yo nunca insulto a personas que no conocen, sino que nada más medito en cómo puedo hacer que estas personas entiendan la palabra. Y cuando converso con ellos y converso con la Biblia, los puedo hacer entender. Así debe de ser. Antes del cumplimiento del Apocalipsis, pero ahora nosotros somos personas que viven en el cumplimiento del Apocalipsis, así que debemos de renacer. Dios ha perseverado por 6,000 años. ¿Para qué? Para salvar a nosotros. Así que nosotros también debemos de recibir la voluntad de Dios. Y no solo pensar en cómo maldecir y perseguir unos a otros. Si hay algo que no sabemos, debemos de esforzar a querer conocer. No es no lo sé y está bien. Estos días no hay mucha clase de personas, pero antes habían personas que decían que el grupo del dragón es Rusia, que es Estados Unidos, que es China. Muchas veces han mentido. Pero esa persona ha mentido porque no conoce. Porque no conoce y por su arrogancia ha inventado. Pero nosotros tenemos que hacerles entender a esas personas que a través del verbo del principio debemos de entender, ir en el mismo camino, ¿correcto? Así que lo que yo siempre digo, en Kuson se ha creado un centro de estudio para invitar a los pastores en el extranjero y enseñar la palabra. Y también los pastores en Corea, los quiero invitar ahí para que con la palabra podamos conversar. Y si lo hacemos así, entonces la palabra se hará más grande, será abundante, ¿correcto? Eso es lo que estoy pensando ahora. Así que, más que enseñar la palabra a un extranjero, es mejor enseñar primero a los que están en nuestro país, ¿correcto? Así que el que tiene la palabra, si lo permite, se lo puede dar. Dios también, ¿verdad? Dios puede permitir al que Dios quiere dar. De esta manera, nosotros somos we are one, somos mismos hermanos. Así que entendamos bien la palabra, adoremos a Dios
y en el reino de los cielos vivamos juntos como una familia. ¿Correcto? 되리라 믿습니다. Deseo que lo podamos hacer así. 모든 목사님들, 이 Todos los pastores presentes. 많을 것입니다. Esta persona seguro también que soy muy insuficiente, pero y cometo errores, pero no es porque lo quiero hacer. Pueden suceder estas otras cosas, pero tengamos un corazón grande de poder perdonar unos a otros. Estos son los mandamientos de Jesús, ¿correcto? 그렇게 하기 바랍니다. Así que hagámoslo así. 당시에 이 사람을 기도로 해도 그렇게 합니다. Y yo siempre oro de esta manera, 하나님이 그렇게 해 주시리라 또 믿습니다. deseando en que Dios hará todas las cosas. Y hoy, si hay algunas preguntas que tienen ustedes, por favor envíenme cartas o pueden venir directamente a Cuso y tener un encuentro conmigo y podemos conversar. Por favor, hagámoslo así. Así que el día de hoy no puedo decir todo lo que deseo decir, pero de Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22, que son todos los capítulos del Apocalipsis, habla de la apostasía, destrucción y la salvación. De hecho, son eventos muy simples. 3 cosas. Así que debemos de saber quiénes son los apóstatas, quiénes son los destructores y quién es el que ha salvado. Eso es lo que está escrito. Así que tenemos que ser uno con el Salvador y también ser esa fuerza de ayuda para poder salvar aún a los apóstatas y los destructores. Eso es lo que deseo que puedan hacer. Aquí terminaré con la palabra. Y dentro de la gracia de Dios y de Jesús seamos uno. Muchas gracias. 예, 우리 목사님들 얼굴이 밝아졌습니다. Se 예, 어디서도 ha 들을 수 cambiado 없었던 la cara de los 결정 알려 pastores 주신 말씀을 y esta 듣도록 palabra que 허락해 주신 nunca 하나님께 antes 먼저 habíamos 영광의 박수 escuchado, 올려드리겠습니다. ahora Dios nos la ha permitido escuchar, por eso le daremos un fuerte aplauso de gloria a Dios. 예, 그리고 También 성취 실상을 démosle un gran 시원하게 aplauso al 증거해 주신 líder de la 우리 asamblea, 이만희 총회장님께도 y con la 다시 한번 realidad del 큰 박수 cumplimiento de 드립니다. Apocalipsis de manera refrescante. 예, 다음은 우리 특별 A 영상 continuación, 함께 시청해 estaremos 있겠습니다. viendo un video especial. 오늘 신천지 12지파 10만 Hoy 수료식에서 se ha estado haciendo la graduación de las 12 tribus de Shincheonji de 100.000 y el total de primicias que se han graduado es de 103.764. 세계 각국 종교 지도자 A 여러분, todos los líderes religiosos de todo el mundo, de cada nación, ¿cómo están? Yo soy un cristiano que vive en la República de Corea. Mi nombre es Man Hee Lee. Alors que j'assistais à leur conférence spéciale, mes pensées Al et la asistir connaissance biblique ont été brisées a los seminarios en línea y a las clases en línea, pude cambiar mis pensamientos y mi conocimiento. Al escuchar más de la palabra pude ver que era la verdad. Y como era la verdad, firmé el memorando de entendimiento con estas iglesias y esto era algo que se tenía que hacer. Por la gracia de Dios se ha estado firmando el memorando de entendimiento y se ha podido hacer uno con la familia de Dios. En Daegu se estuvieron reuniendo más de 100.000 graduantes en la ciudad de Daegu. Esta palabra que estaba oculta ahora se puede ver que se ha cumplido. El próximo año nuevamente vamos a tener la graduación. Este año se han graduado 106.186. Voy a cambiar el nombre de mi escuela de teología a Centro de Misión Cristiano de Sion. Actualmente, en 28 países,
muchos pastores han estado cambiando los letreros de sus iglesias. En Shincheonji están enseñando la profecía y están mostrando el cumplimiento. La realidad del cumplimiento es lo que están testificando. La razón de por qué cambié el letrero de mi iglesia es por la palabra de verdad, la palabra revelada. Ahora, el odre viejo ha pasado y el nuevo odre está. La palabra revelada de Shincheonji que el mundo ha reconocido. ¿Quiénes son los que recibirán la salvación en el tiempo de la segunda venida? La evidencia del cumplimiento de la realidad de Apocalipsis. 네, 감사합니다. 우리 Gracias. 계시 실상의 증거를 통해 해마다 Por medio 신천지 예수교회는 del testimonio de la realidad de Apocalipsis, cada año aumenta el número de santos que entra a Shincheonji, la iglesia de Jesús. Y además, 또한 교회 목회자들은 cientos de pastores de las iglesias están firmando memorandos de entendimientos con Shincheonji cada mes. Desde enero del 2023 hasta ahora, en 31 países, 969 iglesias han cambiado sus letreros al nombre de Shincheonji. 현재도 많은 목회자들이 Actualmente también hay muchos pastores que están cambiando los letreros de sus iglesias. 이렇게 신천지가 급성장하는 Y la 이유가 razón de por qué 무엇일까요? Shincheonji está creciendo de esta manera es porque Dios, quien es la palabra, está junto con Shincheonji. 제 부족한 사람이 ¿Acaso 잠깐 1분만 간증하겠습니다. les quiero compartir unas palabras por un minuto? Al escuchar la palabra de hoy, 우리 총회장님을 viendo, 뵙게 되었습니다. yo vi al pastor 1장에서 prometido 22장까지 hacia 아침 저녁으로 해주시는 말씀을 36 듣고 años y estuve escuchando la palabra revelada y durante una semana lo escuché y tiré todo lo que tenía y así he estado participando hasta ahora y recuerdo la palabra de ese tiempo y nada ha cambiado y está testificando la palabra tal cual lo era en ese tiempo. 정말로 신기합니다. Entonces, es algo 36년 동안 제가 impresionante. 곁에서 뵙고 Durante muchos 배우고 años he 섬겨왔는데 visto, aprendido y he estado sirviendo, pero es alguien que 그리고 no ha 이게 cambiado 우리 para nada. 목사님들을 얼마나 Y a 사랑하시는지 los 몰라요. pastores los ama mucho y no sabe cuánto. Al principio, cada miércoles llamaba a los pastores y testificaba la palabra. Y recuerdo ese tiempo. Nosotros estábamos comiendo, pero los pastores le daban comida más de mejor calidad. Y nos decía a nosotros, los pastores, hay que enseñarles bien para que así sus santos, sus miembros también puedan recibir la salvación y puedan entrar al reino de los cielos. Y siempre nos decía estas palabras. Y el líder de la asamblea ahora tiene 93 años de edad. 정말로 변함이 없는 Es 분이십니다. alguien 우리 que 사랑하는 no cambia 목회자 여러분, fácilmente. 일주일 Entonces, 마음 열고 pastores, 계시로 아침 저녁으로 durante una 들으신다면 semana, 여러분도 si abren 그와 같이 변화할 수 los 있습니다. corazones y escuchan esta palabra, van a poder ver 지나서 보니까 esto. 얼마나 Yo durante 스릴있고 36 좋았던지 años 3, 4년 된 것 lo he 같아요. visto por tanto tiempo y es tan bueno que pareciera ser que lo he escuchado solo 3 o 4 여러분도 años. 하나님의 나팔이 되고 싶지 않습니까? Entonces, ¿acaso ustedes también no quieren volverse esas trompetas de Dios? 알아야 되겠죠. Si es así, entonces tenemos que conocer las palabras del libro entero de Apocalipsis, ¿no? Entonces, hoy estaremos presentándoles cómo pueden aprender la palabra salta en toda humanidad. 체계적으로 배울 수 있는 Está la educación para aprender desde Génesis a Apocalipsis usando las 6 interrogantes y el número de contacto de cada tribu en pantalla también se encuentra en la parte
de adelante y espero que puedan dominar los misterios del reino de los cielos que Dios había escondido y que sean aquellos que alcanzan la gran bendición de los cielos. En este tiempo vamos a estar orando juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 네, 귀한 시간 허락해 주신 하나님께 박수로 다시 Estando 한번 영광을 agradecidos a 드리겠습니다. Dios que nos ha permitido este tiempo preciado, le daremos la gloria con un fuerte aplauso. 자, 이제 우리 총회장님께서 퇴장하시겠습니다. 모두